Bien, muy buenas tardes con todos. En primer lugar, expreso mi agradecimiento a los organizadores de este evento y a nombre de quienes conformamos la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que somos 9 representantes, entrego el cordial saludo a esta universidad, a toda la audiencia y a todos quienes estamos participando en este taller. ¿Qué es lo que vamos a conversar hoy en la tarde? Sí es interesante, muchas veces nosotros, siendo una institución creada en el 2010, hacemos referencia siempre a qué hace y qué es la institucionalidad de la COPIS, porque muchas veces dicen, bueno, conferencista, ¿y eso qué vendrá de la iglesia? ¿De dónde vendrá? Y en verdad lo que decía la compañera, sí nos interesa conocer más sobre la institucionalidad de nuestro Estado ecuatoriano. Vamos a ver también la base legal e institucionalidad de la soberanía alimentaria y los factores determinantes de la soberanía alimentaria, así como los ámbitos y alcances de la soberanía alimentaria, el conocimiento ancestral, que fue la temática de combinar lo que es la soberanía alimentaria y el conocimiento ancestral. Quien previamente me antecedió la palabra, pues ya nos dio algunos tópicos generales sobre la temática que yo voy a topar. También toparemos lo que es el valor del conocimiento ancestral, el bioconocimiento, los factores que vamos a considerar y las propuestas generales en este marco de la soberanía alimentaria y el conocimiento ancestral. A ver cómo empezamos a trabajar esto desde la academia y participativamente desde los territorios. Como les decía, la COPISA fue creada en el 2010, está instituido en la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria en el 2009 y es creada por mandato constitucional y a la vez es un órgano de poder ciudadano. Estamos conformándolo 9 representantes de las universidades, de los consumidores, de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos agricultores, de los pequeños y medianos ganaderos, pescadores artesanales, del sector acuícola, de los campesinos y regantes y de los indígenas afroecuatorianos y montubios. Es decir, aquí están los 9 sectores a los cuales representamos. Si bien es cierto, dirán muchos ya nos han dicho en algunas reuniones que hemos tenido, pues, ¿y nosotros cuándo les nombramos? En verdad este fue un proceso, un concurso de merecimientos, al cual nosotros estamos, es la segunda, diría yo, la segunda administración quienes estamos al frente ahora como conferencistas. ¿Cuál es la misión de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria? Incidir en la construcción e implementación participativa de políticas públicas a través de un amplio proceso de diálogo, coordinación y articulación entre la sociedad civil y el Estado para el posicionamiento de la soberanía alimentaria. Si bien es cierto, creo que todavía seguimos hablando mucho de la seguridad alimentaria, pero para que haya seguridad alimentaria debe haber soberanía alimentaria. ¿Cuál es el sueño de la COPISA al 2019? Ser un referente que promueve procesos de diálogo, de articulación y construcción participativa, de propuestas de política pública y de control social en materia de soberanía alimentaria. Ese es en definitiva nuestro arduo trabajo que tenemos en la conferencia. ¿Hacia dónde hemos orientado nuestro trabajo? Hacia promover la articulación entre la sociedad civil organizada y no organizada y las instancias del Estado en la construcción y vigilancia de la política pública para alcanzar la soberanía alimentaria en la búsqueda del buen vivir. Y aquí yo siempre me sé detener un poco y sé decir, yo creo que la limitación a veces de los recursos económicos nos ha permitido que cada una de las instituciones empecemos a articular el trabajo en los territorios, aunque no el 100%, pero ya hemos dado ese inicio. Ya estamos haciendo un trabajo articulado en los territorios, ya nos juntamos y ese es el resultado de aquí. Está la CENESID, está la Superintendencia de Poder de Control de Mercados,
está la COPISA, está la academia, que no debe faltar. Entonces miren cómo ya empezamos a trabajar. Asimismo nos falta también ir caminando para poder realizar actividades, programas, proyectos en los territorios y responder a las necesidades del territorio. ¿Cuáles son nuestras líneas estratégicas de trabajo? Por supuesto, el fortalecimiento de la institución, la incidencia de la política, la coordinación interinstitucional, eso siempre lo van a encontrar, la investigación, la formación y difusión en el marco de la soberanía alimentaria, es decir, enmarcarnos en la investigación, y la participación ciudadana y control social de la política pública en soberanía alimentaria. A veces llegamos a la reflexión en algunos talleres y decimos, bueno, tenemos leyes, tenemos todo, ¿qué nos falta? Tal vez nos falta dar el arranque de iniciar el trabajo. Pero hemos venido y les he venido diciendo, y nuestra institución, siendo la Conferencia de Soberanía Alimentaria, Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, pues la soberanía alimentaria, ustedes conocen que es un objetivo estratégico y una obligación del Estado para alcanzar la autosuficiencia de alimentos culturalmente apropiados. Eso es la soberanía alimentaria, eso lo tenemos en nuestra Constitución, el derecho a los pueblos a definir sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos, proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado local. Creo que se ha dado muestras el impulso a las ferias locales, ciudadanas, a las ferias del buen vivir, como les llamemos. Creo que nos da una muestra de que se sigue trabajando en esto. Impedir que los mercados se vean inundados de productos excedentarios de otros países. Eso nos ha conllevado a poder consumir lo nuestro, lo local. Proteger nuestras semillas y cultivos andinos es otro de los puntos que trabaja o que se enfoca la soberanía alimentaria. Entonces, como les decía, pues nuestra Constitución nos ampara en lo que se refiere a derechos, pues nos dice, la naturaleza o Pachamama donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. O sea, nos da ese derecho. El régimen del buen vivir en lo que es la soberanía alimentaria, como les dije, constituye un objetivo estratégico y que hace, fortalece la diversificación de la producción agropecuaria que prevalecerá sobre el monocultivo. Si bien es cierto, la producción donde se ha generado más trabajo es de nuestros pequeños y medianos productores. Regular la actividad agroindustrial para evitar efectos económicos, ambientales, sociales y culturales. Establecer políticas ecológicas en la actividad agroalimentaria y pesquera para conservar y mantener y recuperar la biodiversidad, la fertilidad de los suelos y las fuentes de agua. Porque nada sacamos, si bien es cierto, patentamos nuestras semillas, nuestras plantas, etcétera, pero tenemos que producir también, porque no vamos a seguir dependiendo de las compras internacionales, es decir, de las importaciones. ¿Cómo logramos ese equilibrio? Ahí tenemos que trabajar fuerte en la academia para poder articular a los jóvenes con nuestros líderes comunitarios, con nuestras organizaciones y poder generar ahí fuentes de trabajo. Creo que esa es una de las alternativas que nos queda. La soberanía alimentaria, ¿qué hace? Fomentar políticas agroecológicas, prohibir el uso de agrotóxicos, recuperar y preservar saberes ancestrales y recursos genéticos como patrimonio del pueblo ecuatoriano, garantizar el desarrollo de la investigación científica y la capacitación e innovación tecnológica fundamentada en prácticas apropiadas. Eso nos dice la Constitución, entonces tenemos algo que nos ampara. El régimen del buen vivir, la biodiversidad y los recursos naturales, en lo que es la naturaleza y el medio ambiente, y el ambiente, el Estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado, respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y que asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Eso nos habla también nuestra Constitución.
también del régimen del buen vivir en lo que refiere al suelo. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial de su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para la protección, lo que dicen después de nuestra revolución verde que nos causó mucho daño. Hoy nos toca nuevamente recuperar nuestro suelo, y eso es lo que nos está costando, y las comunidades cada vez nos reclaman fuerte. Y en el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿qué nos dice el objetivo 2? Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Y el objetivo 5 nos habla ya de construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Es decir, que nos está diciendo el trabajo y la orientación que tenemos que hacer todos para poder tener este buen vivir. Como les decía, el sistema de soberanía alimentaria tiene una base legal. ¿Nos habla quién? La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, la LORSA, nos habla la Constitución, nos habla el Plan del Buen Vivir, nos habla la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor también, y también la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. También nos habla eso para poder nosotros dar cumplimiento al sistema de soberanía alimentaria. Y ahora este sistema de soberanía alimentaria muchas veces ahí nos lleva mucho a la reflexión. ¿Quiénes trabajamos? ¿Qué instituciones trabajamos en lo que es soberanía alimentaria? Miren, está el MIES, está el Ministerio de Salud Pública, está el MAGAB, está el Ministerio de Ambiente, están las EMPLADES, están los niveles de GATS, tanto provincial, cantonal y parroquial. Y también estamos como conferencia, también trabajando en esto, como conferencia plurinacional e intercultural de soberanía alimentaria. Entonces miren, somos prácticamente 9 instituciones que trabajamos también orientados a esto. Entonces, ¿cómo no juntarnos y poder proteger y salvaguardar la soberanía alimentaria? ¿Cuáles son los factores determinantes de la soberanía alimentaria? Priorizar una producción alimentaria orientada a mercados internos. Creo que eso ya la ley nos ampara. Lo que es la educación nutricional también tenemos, la escolaridad y capacitación, otro factor determinante, el acceso a la ciencia y tecnología, lo que decía la compañera también, necesitamos conocer también nosotros, los de las organizaciones, el acceso al crédito, el acceso al riego y la comercialización con precios justos. Esto visto desde el sector agropecuario como componente esencial de lo que es la soberanía alimentaria. Ahora, en esto hay que tener presente que la soberanía alimentaria va más allá de lo que es la producción agropecuaria, porque aquí también nos entra lo que es la parte de salud. Entonces, va más allá, y ese es todavía aún el debate, porque ustedes hayan escuchado mucho hablar de soberanía alimentaria, pero en muchos casos también de seguridad alimentaria, y entre los dos hay una muy buena diferencia. ¿Cuál es el ámbito y alcance de la soberanía alimentaria? La regulación del mercado de alimentos, trabajar en lo que es la desnutrición infantil, malnutrición, la generación de la población, la desigualdad del acceso a las tierras, la planificación de la producción, la limitación de las fronteras agrícolas, el uso del agua, la conservación de las fuentes de agua. Eso se encarga, es el ámbito hacia donde está enfocada la soberanía alimentaria. Pero sin embargo, en la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, anteriormente, la anterior administración trabajó propuestas de ley, y esas se encuentran, que fueron, lo que bien dicen, si bien es cierto, tuvo al frente la COPISA, pero es con el dinero del pueblo y la participación del pueblo que se construyó todas esas propuestas de ley. Está la de comercio y abastecimiento,
está la de consumo, nutrición, está la de tierras y territorios, está la de agrobiodiversidad y semillas, está la de pesca, acuacultura y manglares, sanidad animal y vegetal, la agroindustria y empleo agrícola, el desarrollo agrario, agua y fuentes hídricas, está lo de créditos, seguros, subsidios agrícolas. Es decir, miren, tenemos un material de por medio que nos puede ayudar, todo este material, para poder tener una adecuada y sostenible soberanía alimentaria en nuestro país. Ahora bien, voy a complementar algunas cosas que ya lo dijo quien me antecedió en la palabra, sobre el conocimiento ancestral, que si bien es cierto el conocimiento ancestral, pues hoy más que nunca está siendo tomado en cuenta desde la academia, porque el conocimiento ancestral y el conocimiento científico nos permite a nosotros generar conocimiento. Hoy en la actualidad la academia no tenemos que, lo que bien dicen, replicar el conocimiento, sino más bien generar conocimiento. ¿Y cómo generamos conocimiento? Como les dije, el conocimiento ancestral y el conocimiento científico nos permite a nosotros generar conocimiento. Entonces, si bien es cierto, hay que entender la cultura como el conjunto de maneras de pensar, de actuar, de sentir, en la triple relación con la naturaleza, con el hombre y con lo absoluto. Es un conjunto de modelos de compartimiento, de pensamiento, de sensibilidad, que estructuran las actividades del hombre en su relación con la naturaleza y con la sociedad. Esa es una cultura, y hoy más que nunca nuestra Constitución, como les dije anteriormente, eso sí nos ampara. Y la interculturalidad, que también hablamos, lo que intenta es romper con la histórica hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, reforzando las identidades tradicionalmente excluidas para construir una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Y esto muchas veces nosotros nos encontramos y escuchamos cada vez lo de la cosmovisión, y no es nada más que el conjunto de saberes que conforman la imagen general del mundo que tiene una persona que interpreta su propia naturaleza y la de todo lo existente en el mundo. Y la mezcla de esto viene el conocimiento ancestral, los conocimientos tradicionales, todos aquellos saberes que poseen las comunidades indígenas, locales, y que han sido transmitidos de generación en generación. Y mucho de esto se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido? Porque muchas veces, creo que es un mal de los latinoamericanos que tenemos, poco escribimos. Y lo digo eso porque también ya laboro unos 20 años en la academia. Es poca escritura, y si a los jóvenes les mandamos algunos trabajos, no es nada más que al internet y al copy-pega, pero no llegamos a la reflexión. Eso es lo que está pasando en la realidad. Entonces yo creo que ahí tenemos que apuntalar cambios para poder igual ir también cambiando y recopilando ese conocimiento ancestral y garantizar hacia nuestras futuras generaciones. ¿Cuál es el valor del conocimiento ancestral? Es decir, ¿hacia dónde se orienta? El conocimiento ancestral generalmente está o tiene su vínculo o sus líneas en lo que es salud y medicina. Ahí es lo que está el conocimiento ancestral. En lo que es la alimentación y la agricultura, también está ahí. ¿Cuántas formas tenemos? Y muchas veces solo a nivel de nuestro país venimos de una zona a otra zona, o de un territorio a otro territorio. ¿Cómo añoramos nuestra comida? Eso es lo que también no lo escribimos, está suelto, lo tenemos solo en la cabeza. Y eso es lo que nos decía nuestro compañero anteriormente. Decía, bueno, vienen y disminuyen el tiempo de la investigación. Cierto es, porque cogen o se van directamente hacia nuestra población más antigua,
hacer el conversatorio, viven, conviven con ellos. Y ahí es lo que están ellos sacando toda la información y disminuyendo todo el tiempo de investigación. El ambiente y la diversidad biológica, pues en eso no hay nada más que aclarar, ya quien me antecedió lo detalló claramente en esto. Y aquí entramos al bioconocimiento, y tal vez yo cuando preparaba estas láminas decía, bueno, ¿por qué bio? Yo creo que el conocimiento va cambiando. Para mí, lo que investigué hoy en segundos para otra persona, esto ya es un error, porque el conocimiento va cambiando. Y eso es lo que nosotros tenemos que desde la academia, con nuestra gente, ir construyendo ese conocimiento. Y el bioconocimiento es un conocimiento para la vida y está constituida por las teorías, saberes, aplicaciones científicas, tradicionales que la sociedad ha desarrollado a lo largo de la historia sobre la biodiversidad, sobre sus sistemas complejos y autogestionados, el orden natural modificado, donde se realiza y sustenta la vida y que contribuyen al buen vivir y a la sostenibilidad del planeta. Es en definitiva el bioconocimiento, como ustedes se dan cuenta, claro, y eso no tenemos que dejarlo pasar. Entonces, el bioconocimiento, ¿qué abarca? El desarrollo sostenible y que se basa ¿qué? En bienes y servicios, en ecosistemas, en conservación, en investigación, en aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, pasando por la investigación básica, aplicada, y esto genera el bioconocimiento. Lo que yo les decía, el conocimiento ancestral y el conocimiento científico nos permite generar conocimiento. ¿Qué factores ahora debemos considerar entre lo que es la soberanía alimentaria relacionada al conocimiento ancestral? Y ya nos decía, el Ecuador es un país mega diverso del mundo. Hay que aprovechar sosteniblemente el patrimonio natural que tenemos. Hay que territorializar respetando costumbres, tradiciones, tipologías de suelo, entre otras que permitan optimizar tiempo y recursos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces olvidamos de trabajar, o esta división política administrativa nos hace que separemos el trabajo entre lo que es de pronto una parroquia y de otra, y no articulamos territorios para poder disminuir tiempo y para poder disminuir incluso recursos económicos frente a algún trabajo que se lo tenga que hacer. Hay que dar énfasis en la generación del conocimiento, el conocimiento ancestral y el conocimiento científico. Hay que establecer la aplicación del conocimiento que combinen valores éticos con oportunidades en los territorios. Lo que bien decía la compañera antes, decía, bueno, nos sacaron varias muestras de sangre. Y yo aquí pregunto, cuando nosotros hicimos nuestros trabajos de investigación y tuvimos que ir a levantar de pronto información de campo, regresamos al menos a comunicar la información a donde sacamos esa información o de donde sacamos esa información. Tal vez no lo hicimos, algunos otros sí lo hayamos hecho. Y eso es lo que quiere nuestra gente. ¿Y por qué no pensar en que, si bien es cierto, los jóvenes que caminan hacia obtener una profesión, ese es el trabajo que nos queda a la academia, fuerte? Quienes se forman en esa profesión, al menos en carreras relacionadas con soberanía alimentaria, como la ingeniería agrícola, agropecuaria, hay otra agroindustria, y en sí muchas de las carreras, esos jóvenes profesionales que nos salen muchas veces agropecuarios y agrónomos a trabajar en una oficina. No digo que está mal, pero no olvidemos que nuestro campo
nuestro sector rural está gravemente afectada por una población adulta mayor. Y si no lo controlamos eso, si no cambiamos de pronto el enfoque o vemos alguna estrategia en la academia de poder dar una mirada a lo rural, yo creo que en 10 a 15 años ya no tendremos nuestra garantía y nuestra soberanía alimentaria de la gran variedad de productos que tenemos. Miren, las potencialidades están en manos de las comunidades y pueblos. El Ecuador tiene 29 variedades de maíz. Ustedes ven ahí algunas coloraciones. Esa es la riqueza de nuestro país. De esas 12 variedades están en Cotacachi. Y miren, son las organizaciones que están pidiendo ahorita, organizadamente, que se proteja toda la parte cultural, la parte alimentaria que ellos tienen. Pero ahí yo creo que nos falta meternos más fuerte la academia. Ya estamos entrando, pero todavía nos falta más. Variedades de alimentos, variedades de actividades, y eso muchas veces cuando hemos querido hacer un trabajo, algún artículo científico y queremos buscar información, no la encontramos. Y no es porque no hay, porque está dispersa por todo lado. ¿Cómo lograr tener esta información adecuadamente? ¿No será que la universidad tenemos que convertirnos en un centro de información para que las organizaciones, las comunidades, nuestra gente pueda acudir ahí también? Y ahí también poder ver y decir, estamos en el mismo nivel de los conocimientos. Y yo algún rato decía, y siempre lo sé manifestar, en la Universidad del Sur de Manabí le decía, porque hay una experiencia interesante en la Universidad de Valencia. Se ha creado una cátedra de soberanía alimentaria, en la que en esa cátedra participan o asisten estudiantes que se están formando en alguna carrera relacionada a esta agronomía agropecuaria, pero también tienen opción de asistir ahí nuestros pequeños y medianos productores. Y combinan ese conocimiento, porque yo creo que para poder llegar a compartir el conocimiento, ahí tiene que ser. Y yo le decía al rector de la Universidad del Sur de Manabí, ¿qué tal si implementamos esta cátedra? Entonces me decía, no hay problema, hagámoslo. Pero le decía, conversemos con el coordinador de carrera. Y cuando hablaba con el coordinador de carrera me decía, un ratito, ingeniera, porque para poder dar esa cátedra, el profesor tiene que estar preparado. Y cierto es, porque dice, si es que lo da muy técnicamente a su clase, ¿quiénes se van a dormir de pronto? Y si lo da en una forma, diría yo, con un conocimiento ancestral, tal vez no se duerman los otros. Entonces tenemos que prepararnos, decía. Y tenía toda la razón. Hay que preparar. Y creo que puede ser una de las alternativas. Al menos yo sí le apuesto a eso, una alternativa muy buena para que el joven, lo que dice, llegue a enamorarse del mundo rural, porque también ahí hay vida. Porque digan ustedes, ¿quiénes hemos salido? Yo también me pongo adelante. ¿Quiénes hemos salido de lo rural? Ya no regresamos a lo rural. Ese es el problema de nuestro país. Y no importa, y seguimos engrandeciendo los suburbios, el empleo, pudiendo generar. Y muchas preguntas he hecho a algunos estudiantes. Y les he dicho, ustedes están haciendo un proyecto, un emprendimiento productivo, un estudio de factibilidad, etc. ¿Qué tal si la organización le dice a usted, usted hizo la investigación, el estudio de factibilidad, y dice que hay una rentabilidad enorme con una tira, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué tal si usted se vuelve socio
El estudiante me ha dicho, un ratito. Yo las encuestas no las hice a profundidad. ¿Y dónde estamos fallando? ¿Será que tenemos que hacer un mayor seguimiento para que, si él está consciente de ese trabajo, de ese estudio que hizo, le apueste con la organización y diga yo gerencio, pero con valores éticos también, porque si no, se enriquece, llena el bolsillo y chao, nos conocemos. No nos conocemos. Entonces miren, hay alternativas que sí nos toca pensar y repensar desde la academia, porque yo les sé decir a mis estudiantes muchas veces, para que ustedes lleguen a ser vuelta profesores de la universidad, tienen que jubilarme, todavía me faltan algunos añitos, y si no, no pueden ocupar mi plaza, y ya no hay espacio. ¿O será que tienen que salir con su carpeta, con su título bajo el brazo a trabajar con el maestro Calle, y el maestro Calle no paga, o con la banca y el comercio? Entonces tenemos que volvernos tal vez muy estrategas para convertir a la juventud en generar emprendimiento. Yo creo que es una alternativa para no dejar caer la soberanía alimentaria. Resumiendo, unas propuestas generales: potencializar la investigación, formar redes, articular la investigación entre universidades y consolidar observatorios académicos, interuniversidades que permitan generar políticas públicas nacionales, ampliar la identificación de fuentes de productos naturales con usos y potenciales para la soberanía alimentaria, la medicina, la cosmética, la vestimenta. Revalorizar los conocimientos y saberes ancestrales y la innovación tecnológica, generar conocimiento, generar líneas de investigación nacionales en soberanía alimentaria, acorde a la problemática y necesidades de los pequeños y medianos productores, que son los que garantizan la soberanía alimentaria. La biodiversidad del Ecuador debe traducirse en bioconocimiento a partir de la recuperación y revalorización de saberes ancestrales. La investigación está dirigida a producir el conocimiento necesario para potenciar el uso de fitofármacos, comprobando su alta eficacia comparativa. El impacto económico del bioconocimiento debe aportar al cambio de matriz productiva a través de la reducción de importaciones de farmacéuticos y la generación de encadenamientos productivos. La Universidad Ecuatoriana debe cambiar el enfoque de enseñanza-aprendizaje con fines de lograr que la juventud actual dé una mirada y vea como una oportunidad de trabajo en el sector rural. De lo contrario, 10 a 20 años no tendremos soberanía alimentaria y seremos dependientes de alimentos. No se puede transformar la realidad con respuestas, sino con preguntas. Los educadores latinoamericanos debemos adoptar la pedagogía de la pregunta, que forma constructores de caminos, porque no se pretende con la respuesta ya existente, sino con la pregunta localmente relevante que desafía el talento de los interesados, de los actores sociales de un proceso. Eso nos habla Sousa. Muchas gracias.